Y los circuitos integrados, ¿lo puedo medir con un multímetro colocado en la escala de diodos? Bueno, ante esta pregunta yo respondería sí y no, o un medio sí. ¿Por qué razón? Porque realmente un circuito integrado no puede medirse. ¿Por qué razón? Fíjense, todos estos pines, estas patitas, responden a todo un circuito que hay dentro con transistores, múltiples resistencias, diodos, capacitores, etc. Entonces, ¿qué usted estaría midiendo ahí? No se sabe. Ahora bien, quiero aprovechar esta oportunidad que estamos explicando la medición de los componentes para decir lo siguiente. Hay una forma, los IC también tienen lo que se llama, es como una especie de damper entre los terminales de alimentación que generalmente se averían cuando el IC se daña por alto voltaje. ¿Cómo así? Bueno, si tienen un damper a la inversa, es decir, si este pin que está acá sería, en el caso de los digitales, este pin es el negativo, y este pin de acá es el positivo, ese que se ve por ahí, es el positivo, siendo esto un IC de 14 pines, 7, a ver, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de este lado, ¿no? Y 7 de aquel lado, este sería el pin 14. Entonces, entre el pin 14 y el pin 7 tenemos negativo y positivo, que es la alimentación. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué habría que hacer para medir y saber que el diodo de protección interno está dañado, que generalmente, si es por alto voltaje, se daña? Así sí podemos medirlo. Entonces, ¿qué haríamos? Pues fíjense acá, se debe de polarizar, con el multímetro en la escala de diodos, el componente se debe de polarizar inverso. Es decir, naturalmente ya dijimos que este sería el terminal. Imagínense que este es un IC digital, por ejemplo, porque hay que descubrir dónde están los pines. Si este fuera el negativo y este positivo, entonces la sonda roja, que es la positiva, se debe de colocar en el terminal que iría al negativo y la sonda negra en el terminal que iría positivo. Entonces, ahí debe de medir diodo, debe de medir 0 punto tanto, por ejemplo, 0.675. Y si usted intercambia estos dos cables, el negro lo manda para acá y el rojo lo pone allá, entonces aquí ya no debe de medir nada, debe de quedarse en open loop o circuito abierto. Bien, ahora hay otra forma de medir, pero en este caso no sería una medición en diodo, sería una medición colocando el tester en voltaje, en voltaje DC. ¿Y cómo usted mediría? Bueno, conociendo lo que sería el circuito interno, digamos que si es un IC, por ejemplo, de compuertas lógicas, y de acá, vamos a dibujar una compuerta. Acá, internamente me refiero, hay una compuerta lógica AND, y usted sabe que está funcionando, se supone que está funcionando, y usted mediría entonces, vamos a borrar acá, ¿no? Y usted diría, bueno, si yo voy a medir el voltaje acá en este punto y yo mido que hay 5 voltios en este pin, y en el otro pin hay 4 voltios, pero en electrónica digital tanto 4 como 5 se asumen como high, lo lógico es que aquí te dé un high también de 5 voltios, siendo una AND. Si no te da ese high de 5 voltios, pues es muy probable que la compuerta esté averiada. O sea, usted le corre la tabla midiendo voltaje, le corre la tabla de verdad o la tabla de función lógica a la compuerta. Es la otra forma que hay de medir los IC. Ya no hay más manera. También se puede medir usted conociendo el diagrama, el esquemático del circuito que usted está trabajando. Si usted sabe que en un pin debe de haber, por ejemplo, en ese pin 2.5 voltios y ese voltaje no esté ahí, o sea, midiendo voltaje que usted se va a enterar de si el IC está bueno o malo, o haciendo la primera prueba que le dije, midiendo el damper interno. Bien, así que eso es todo.